buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí en un nuevo encuentro de estos encuentros de la música confinada de Scherzo, que esperemos que acabe pronto, no los encuentros, sino estos días de confinamiento en el que ya estamos entrando en la recta final, no en Madrid, bien es cierto, pero sí en algunas otras ciudades. Y hoy tenemos con nosotros a una persona muy conocida en el mundo musical. Me refiero a Tomás Marco Aragón, un hombre que es, digamos, en la nueva vida esta que estamos, como un Lorenzo de Médicis, porque lo ha hecho todo en esta vida. Es un hombre que ha estudiado composición, ha estudiado violín, ha sido autor de diversos libros, estudió Derecho, hizo y cursó estudios de psicología, de sociología, de artes escénicas, ha sido profesor de historia de la música, ha sido director gerente de la Orquesta Nacional de España, del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, fue director general del INAEN igualmente, desde el 96 al 99, ha sido premiado Premio Nacional de Música, doctor honoris causa por la Universidad Complutense. Es apabullante, Tomás. ¿Qué es lo que no has hecho en esta vida? ¿Me lo puedes decir? Uy, muchísimas cosas. Que además me morí de hacerlas, o sea que... A mí me parece alucinante. No sé cómo te ha dado tanto tiempo a hacer tantas cosas, a escribir tantos libros, a escribir tantos artículos, Bueno, a escribir cerca o más de 200 obras, que es un catálogo inmenso. ¿Qué es lo que no has hecho esta vida, de verdad? por ejemplo, cazar la reina de la noche, que me encantaría, pero no creo que lo vaya a hacer nunca. Bueno, en todo caso, tu voz está más para Osmino, para Papageno. No te veo yo así para la reina. No, pido que me saldría bien, sería el cardenal de Tosca. Bueno, eso te quedaría muy bien. El cardenal, efectivamente, yo creo que además tú tienes pinta de persona así ligada al clero. Tienes ese cierto aire. Está muy bien. Oye, una cosa, bueno, ¿qué tal estás? Lo primero, ¿has estado bien estos días? ¿No has tenido Sí, perfectamente. No nos ha visitado el virus, afortunadamente, así que bien. ¿Tu familia bien? ¿No habéis tenido en el entorno Bueno, familiar ni de... he tenido una hermana, pero también es verdad que somos muchos, pero está bien ya, perfectamente. ¿Y qué tal te ha venido este tiempo de tanto tiempo de confinamiento? ¿Qué te has dedicado a escribir? ¿Te habrás escrito una especie de tetralogía wagneriana o algo por el estilo? Porque tú que eres un hombre que No, hace actividad. bueno, que componer y escribir lleva también un cierto confinamiento, hombre, no como este, pero necesitas sentarte y estar horas, ¿no? Entonces, bueno, he aprovechado pues para, hombre, ahora ya que se puede salir y eso, pues he vuelto a salir por las mañanas a andar, que salgo siempre temprano, 1 hora y pico y tal, y luego pues las mañanas y parte de la tarde las he dedicado a componer por un lado, a hacer otro tipo de cosas, y estoy escribiendo un libro también, entonces, pues bueno, me ha dado tiempo a hacer ciertas cosas. He hecho un audiovisual que se ha estrenado en YouTube y he hecho alguna cosa instrumental también. Y nada, y sigo trabajando, que es lo que hay que hacer, porque sea lo que sea la nueva normalidad esa, que no tenemos ni idea de lo que va a ser, pues habrá que trabajar en ella. Sospecho que sin trabajar nada. Sí, porque ¿qué es esto de la nueva normalidad? ¿Tú entiendes este palabra de la nueva normalidad? Yo espero que me lo expliquen, porque no sé en qué consiste la nueva normalidad, porque si es nueva no es normalidad, ¿no? Claro, es que es como una contradicción, ¿no? La nueva normalidad. O sea, que es un poco raro, ¿no? Pues ya no lo explicarán. Además, nadie sabe en qué va a consistir, porque la gran pregunta es si esto repunta o no en otoño, y si va a haber vacuna antes o no, que tampoco lo sabe nadie. O sea que... Bueno, pero todo el mundo, yo creo que todo el mundo habla, pero nadie sabe, en efecto. Y nadie sabe nada, pero nada. ¿No? Todo el mundo opina, todo el mundo, los contertulios dedican horas y horas en la radio, en la televisión, en los medios de Por comunicación. eso te digo que a la normalidad no sé lo que es y no sé en qué va a consistir. Así que... Pero te habrá gustado más la palabra desescalamiento. Probablemente esa es una palabra que te habrá llamado mucho la atención. Sí, porque eso de desescalar está bien. ¿No? La escalada cuesta más trabajo. Desescalar te puedes romper las narices, pero nada más, ¿no? Hombre, tú que has sido un hombre de la montaña, que te ha gustado ir mucho por el campo y esas cosas, lo de desescalar es algo verdaderamente curioso, ¿no? Estos políticos, la verdad es que se inventan unas cosas tremendas, ¿no? Pues bueno, para eso están, ¿no? Oye, Tomás, vamos a ver, tú eres un hombre versátil, eres un hombre que, como te he dicho en esta pequeña introducción, has hecho muchas cosas, sobre todo la cosa más importante, yo creo que has concentrado tu vida en dos aspectos fundamentales. Uno, la composición,
y otro la gestión cultural en diversos ámbitos. Ahora un poco fuera de foco, como estás, retirado a tus aposentos, escribiendo y dedicándote a otras cosas, ¿cómo ves el mundo cultural del momento actual al de hace 20 años, cuando tú pues, gestionabas el INAEM o gestionabas la Orquesta Nacional o el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea? De tu perspectiva de gestor, ¿cómo ves ahora el mundo actual, el mundo de la gestión, la actividad musical? Bueno, yo creo que hay de todo, evidentemente, porque hay mucho, o había mucho antes de todo esto. Y realmente yo lo que veo es que quizá desde el punto de vista, pues no sé, del consumo de cultura, digamos, no ya de la gestión de la misma, hemos perdido un poco de fuelle. Es decir, en los años 70, 80, 90 teníamos una ilusión, se creaban cosas, se hacían cosas. Y últimamente, pues a partir del 2000 para acá estamos perdiendo cosas. Se han perdido centros, se han perdido cosas, se ha perdido ilusión. Y no sé si ha perdido público, supongo que no, pero tampoco se ha ganado. Y en todo caso, yo creo que lo que falta es que la sociedad haya, bueno, haya mantenido esa ilusión que ha perdido, en cierta medida, quizá porque educativamente, y me refiero a educación, no solo a lo que te enseñan en las aulas, sino a todo lo demás y a los medios de comunicación principalmente, pues se han olvidado un poco de la cultura en general, pero de la música en particular, ¿no? ¿Pero tú crees que la educación hoy es peor que la educación de hace 40 años? Te estoy diciendo que no me estoy refiriendo a la educación de las aulas. Entonces, Sí. porque no conozco, no tengo hijos, tampoco tengo nietos, entonces no sé lo que estudian los niños ahora, aunque sospecho que estudian nada más que ver santos en los libros, porque tienen todo pintados de todo y tienen muy poca letra, pero bueno, no me voy a meter en eso. No, creo que el tipo de educación al que me refiero es la educación de la sociedad, cosa que tienen que hacer desde las clases dirigentes, aunque no se hable ahora de eso, pero existen las clases dirigentes, por ejemplo, pues no sé, los profesores universitarios o los periodistas o los medios de comunicación sobre todo. Y yo creo que esos han abandonado un poco la cultura se ha ido sustituyendo por el simple entretenimiento. Yo no quiero decir que la cultura no tenga por qué no ser entretenida, naturalmente que sí, y no se lo puede pasar muy bien con la cultura, pero es antes otra cosa que puro entretenimiento, ¿no? Y creo que la cierta banalización pues nos está entrando dentro, quizá pues bueno, también hay mucho medio de acceder a todo, todo es accesible, pero nadie accede a ello, nadie tiene la paciencia para acceder a las cosas, y eso para la música es muy malo, evidentemente. Pero cuando dicen, no subas a YouTube nada que sea de más de 2 minutos porque la gente no aguanta más, pues entonces las sinfonías de Bruckner no las va a escuchar nadie, ni las de nada. Y es lo que yo hablo por educación, hay que educar de otra manera. No sé. Bueno, tú es curioso, ¿no? Porque cuando tú eras un joven, intrépido joven, fuiste además bastante rompedor. Bueno, tú fuiste uno de los creadores de aquel movimiento que se llamó ZAG, que era la inversión, si no recuerdo mal, de la palabra jazz, ¿no? Sí. Y lo creasteis pues, con un grupo de intelectuales, con Juan Hidalgo, con Ramón Barce. Este movimiento se inició en Italia, gracias entre otros a Walter Macchetti. Aquel fue un grupo, perdón, sí, fue un grupo muy rompedor, un grupo que hablaba de la música en acción. Este tipo de iniciativas yo hoy no las veo, no aparecen, no se dan. Eran grupos como inconformista. ¿Qué era el ZAG y qué supuso el ZAG en aquellos momentos? No, lo que ocurre es que todos estos movimientos, sea el ZAG, sea el Fluxus, el cual era en cierta medida un reflejo de España, sean otros movimientos que ha habido, el problema que había es que había que mover a la sociedad hacia ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas, una de las cosas que se planteaban no solo era crear cosas nuevas, que sí que la planteaban, pero además, de cierta manera, mover a la gente. Y si hacía falta irritarla, irritarla. Entonces, nuestros conciertos, como aquel famoso el Teatro Beatriz, acababan como Rosario de la Aurora, con invasión del escenario y hasta como frenadas en algún caso. En España no, pero en Alemania sí ha existido alguna. Pero claro, eso ya resulta que eso ya no se lleva, primero porque ya la gente o te admite todo o no te admite nada. Quiero decir, ya saben a lo que van y si no les importa no van. Y si van, pues están dispuestos a admitir lo que les eches, con lo cual pues se ha perdido la gracia, digamos, ¿no? Entonces yo creo que no hay mucha gente que haga eso por esa razón. En segundo lugar, porque aquello ya se hizo y sería repetirse y entonces no sería innovar absolutamente nada.
Y luego, además, yo creo que todo lo que hay ahora de artes mixtas, de instalaciones, etcétera, recoge un poco aquello, el viejo happening americano, que tampoco se sigue haciendo, ni mucho menos. E incluso una cosa que a mí me gustaría seguir haciendo, pero es que no tengo dónde colocarlas, que es mi antiguo teatro musical, que no es exactamente lo de Zag, pero que era un teatro musical que no era ópera, y que tampoco era un teatro ilustrado por música. Pues no sé, me refiero a Villa Bergoqui, a Ana Blume, Cato del Poder Artesiano, que bueno, tengo incluso varios proyectos, pero es que a ver a qué organizador se pone a hacer una cosa de esas ahora. No hay sitio donde hacerlo, digamos, porque ha cambiado mucho el tipo de consumo de las cosas. Entonces, por eso ahora me estoy metiendo y planteando el tema del audiovisual, porque debe ser para Internet, además, porque es lo que se lleva. En realidad, pues es un medio que antes no existía. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hice mi ópera Selene, que tenía muchas proyecciones, teníamos 5 carros de diapositivas, aquellos manuales mecánicos, que bueno, se estropeaban cada 2 por 3. Durante la primera representación, eso no lo sabe nadie, Miguel Roa, que era maestro interno, y yo, que estaba haciendo de apuntador supletorio, porque no había suficientes, estuvimos trepando por los telares, nos habían estropeado los carros y justo los arreglamos un segundo antes de que tuvieran que entrar, ¿no? Eso ahora hoy día se hace con vídeos, se hace de una manera maravillosa y muchísimo mejor. Entonces, todo ese tipo de tecnologías hay que tenerlas ahora en cuenta y hay que hacer otra cosa con ellas, otra cosa que lo que se hace habitualmente, que es bastante banal. Entonces, pues bueno, también aquel entonces lo que hacía Zag y tal era pues hacer cosas que en principio atacaban lo banal desde lo banal mismo, ¿no? Entonces, pues no sé si me explico muy bien, pero creo que el momento social es distinto, el momento artístico también, y que en estos momentos me interesa evidentemente hacer música que se toque para público vivo, me interesa hacer teatro musical, sea ópera o sea de otro tipo, pero también me está interesando mucho hacer este tipo de obras que son audiovisuales y que su manera no es presentarlas a un público reunido en una sala, sino que el público lo puede ver cuando quiera, pues a través de YouTube, de Spotify, de lo que sea, ¿no? Bueno, está claro que tenemos todas las tecnologías, nunca hemos tenido tantas posibilidades ni hemos podido acceder a tanta información como podemos acceder ahora, ni podemos Hombre, tener. si nos hubieran dicho hace 20 años que íbamos tú y yo haciendo esto aquí con un teléfono, No, no, evidentemente no. Pero es verdad que tenemos todo a nuestra disposición. Tenemos todas las tecnologías, el vídeo, nos podemos comunicar, podemos trabajar ahora como ha ocurrido en estos días de la pandemia. Yo me he podido reunir con mi oficina durante cada día y a través de Zoom o a través de otros muchos medios. O sea, tenemos todo a nuestro favor. Pero en cambio, yo noto como que hay una menor creatividad. Es decir, tenemos tanto, pasa un poco como dicen con los niños. Los niños tienen tanto a su disposición que se les ha olvidado jugar. Yo creo que a nosotros tenemos tanto a nuestra disposición, en nuestro alrededor, que se nos ha olvidado de alguna forma inventar, crear, recrear, ser originales. ¿Tú no crees que hay una especie de crisis en todo esto? A mí me da la impresión de que sí, pero me resisto a pensarlo y sobre todo a expresarlo porque enseguida me dirán que es que estoy viejo. Cosa que no es verdad, no estoy, soy, que es distinto. Ser y el estar son distintos en castellano. Soy viejo porque voy a cumplir 78 años, pero no estoy viejo en absoluto. Entonces, yo voy a utilizar todos esos medios de la manera que crea, porque para eso están ahí, y están para utilizarlos y para usarlos bien, y además para ser creativos con ellos. Lo que pasa es que muchas veces están ahí los medios y lo único que se hace con ellos es pues tonterías, o no tienen los internet y todo eso para ver tonterías, para jugar a los jueguecitos que juega la gente con la PlayStation, etcétera, y no para crear o para disfrutar de verdaderas creaciones. Yo a veces me lo planteo por la noche, me pongo a intentar ver la televisión y tengo 30 canales a mi disposición y no hay una sola cosa que me interese. Lo cual pues no deja de ser grave, ¿no? Cuando teníamos solo 2 televisiones en blanco y negro, a veces había cosas interesantes y todo, ¿no? La 1 y el UHF, ¿te acuerdas? Exacto. Efectivamente. Oye, otra cosa. Has hablado de, bueno, estamos curiosamente en otro tiempo. Tú fuiste pionero también a la hora de componer por ordenador, de una forma telemática.
Ahora casi todos los compositores yo creo que utilizan el arma, que a mí me parece fantástico, por otra parte, de poder utilizar la informática para componer, pero hace 20 años o 25 años era una rara avis, y tú ahí fuiste también pionero, utilizar los medios informáticos para componer. ¿Cómo ha cambiado o cómo ves tú que ha ido cambiando este mundo de la composición del amanuense directamente sobre el papel pautado a ir jugando de alguna manera, por un lado, con la antigua forma de escribir amanuense, la nueva a través del ordenador, o muchos compositores que ahora solo prácticamente escriben a través del ordenador? Bueno, la escritura, realmente el ordenador es utilísimo para escribir partitura porque antes no se podía escribir mecánicamente, había que hacerlo manualmente y yo que además tengo una nota horrorosa, pues utilizaba siempre copistas, lo cual me salía muy caro y con faltas y con todo lo que tuvieras. Pero es que además encima los intérpretes se han acostumbrado a cuando no tocan con una partitura impresa, a tocar por lo menos con una partitura de ordenador. Ya no le puedes dar un manuscrito a una orquesta porque se niegan a leértelo y además no saben. Incluso ya hay intérpretes, hay algún cuarteto, tú lo sabes, incluso españoles, que tocan ya directamente de un iPad, ni siquiera con una partitura de papel en el atril. Entonces, bueno, eso es bueno. Tampoco es malo que haya cosas que se pueden hacer desde un punto de vista no ya solo de la escritura, sino de la creación con ordenador. Lo que pasa es que no puedes fiarlo todo a eso, porque todo al final el que compone es el programa del ordenador. Y bueno, y eso se ha visto mucho en la música electroacústica, que bueno, muchas son rastreables, es decir, está hecho con tal programa y con tal programa, ¿no? Bueno, es verdad que en mi época se podía decir esto viene del estudio de Utrecht, esto viene del Baden-Baden, pero también era así. Pero bueno, yo creo que lo que no hay es que dejarse dominar por el medio que utilizas, pero utilizar el medio, por supuesto que sí. Sí, porque bueno, tú fuiste ayudante de Stockhausen, que precisamente fue el pionero en la creación de la música electroacústica, en aquellos tiempos que los estudios aquellos de electroacústica eran como una nave espacial. Ahora, hoy todo se hace con un Mac, y entonces era una habitación enorme llena de Yo cachivaches. siempre digo a la gente más joven que cuando yo estudiaba en el estudio de Utrecht o veía el de Colonia, donde estaba Colonia, ahí no me dejaban trabajar, pero lo veía, o en el de Baden-Baden, que también trabajé, bueno, era una sala inmensa llena de aparatos inmensísimos y que además tú no podías tocar nada, tenías que decir al técnico lo que querías, porque era el técnico el que lo manejaba. Bueno, todo eso es una décima parte de lo que yo tengo metido en mi ordenador y que trabajo todos los días con ello, ¿no? Entonces, bueno, realmente, pues aquello era como la prehistoria. Por eso siempre digo, cuando dicen que el canto de los adolescentes de Stockhausen es como la capilla Sistina de la música electroacústica, porque es verdad que es la primera obra verdaderamente importante que se hace electroacústica, y digo que más bien lo que es la cueva de Altemira. Mal, Bueno, yo me acuerdo cuando montasteis el centro de electroacústica en el Reina Sofía, dentro del sí, me acuerdo que yo entonces dirigía Esquerzo y nos hicisteis una visita a los periodistas y a la gente relacionados con el mundo de la música, como si se estuviera inaugurando el pantano aquel de Badajoz, ¿no? Porque era algo como verdaderamente estabais a la última, al último grito, era el IRCAM poco más y poco menos, y luego el centro este de electroacústica que se montó en Madrid, que era inmenso aquello, me acuerdo yo no, perfectamente. la parte que era una cosa carísima, que tuve que sacar a José Manuel Garrido el dinero casi como con forces, pero se lo saqué, ¿no? Eso está bien, hay que sacar el dinero siempre a los políticos. Oye, estábamos hablando, es curioso, ¿no? De que de las nuevas formas de composición, de toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, y en este momento, o en estos tiempos, van y te encargan una zarzuela, que es como un anacronismo. Y luego resulta que esa zarzuela se ha agafado, porque vas a estrenar la zarzuela, se está ensayando, aquella zarzuela que se llamaba Policías y Ladrones, con un libreto de nuestro gran amigo y además literato Álvaro del Amo, y aquello se tiene que suspender cuando toda la movida de la fusión del teatro real con el teatro de la zarzuela se vuelve a programar este año, y justo cuando estáis de nuevo en medio de los ensayos, zaca, llega la pandemia y no podéis estrenar de nuevo esta zarzuela. La verdad es que es mala suerte, Tomás. No me digas que esto es tremendo, ¿no? Bueno, pues sí, pero vamos.
Bueno, por una parte, lo de hacer una zarzuela, pues me lo propusieron, yo dije que sí, porque yo acepto todos los retos y cuanto más raros sean los retos, mejor. Me acuerdo cuando mi amigo Negiesi me escribió de la Universidad de Santiago y me dijo si era capaz de hacer un concierto para violín y coro y yo descubrí que no había ninguno en la historia, dije que claro, naturalmente que sí, no sabía qué demonios iba a hacer. Es decir, el concierto coral que se ha tocado muchísimo y que le gusta a la gente. Entonces, pues bueno, lo mismo pasó con la zarzuela. He hecho una zarzuela y es una zarzuela, no es una comedia lírica, no es una ópera, es una zarzuela y que llegó incluso a hacer un ensayo general con público. Y doy fe que es una zarzuela Que son los únicos que porque lo yo asistí al ensayo general con han. público Hombre, y he tenido mala suerte esta vez con la pandemia, pero bueno, la pandemia se ha cargado muchas cosas, yo no me voy a decir que solo se ha cargado lo mío, ni muchísimo menos, y lo acepto gustosamente. Lo que sí me molestó mucho fue la primera vez, porque la primera vez fue una huelga producida por una estupidez política muy mal llevada, muy mal explicada y que no sirvió para nada encima, porque una de las conclusiones que sacaron es que iban a remodelar todo el funcionamiento del Teatro de la Zarzuela, que buena falta le hacía, y ni la directora general entonces que lo prometió, ni las siguientes han hecho nada para ello. Entonces, una cosa no sirvió para nada, para lo único que sirvió fue para cargarse el estreno de Policía Ciudadana. Hombre, ahora me dicen, bueno, pues la siguiente, la tercera va la vencida. Sí, pero el refranero es muy traidor porque dice lo de a la primera va la vencida, pero también dice no hay dos sin tres, con lo cual, pues vaya usted a saber lo que pasa. no hay dos sin tres, efectivamente. Pero bueno, ¿tenéis fechas ya para la tercera, para el tercer envite o qué? No, todavía no, pero echaré un par de años, evidentemente, ¿no? Sí, claro, porque ahora ya no tenemos tiempo. El año que viene está la temporada prácticamente montada, o montada y como poco tiene que ser a la temporada siguiente. Pero no, pero es verdad, tengo que decir, yo asistí a ese ensayo general y me pareció una obra y una zarzuela muy divertida, incluso te diré que castiza. Y además con un tema muy actual en torno a la corrupción política y la corrupción monetaria de estos años que hemos vivido, en torno al Partido Popular y otros partidos, no solamente el Partido Popular, sino también el Partido Socialista, con personajes de carne y hueso muy bien retratados y muy bien representados. O sea que no solo desde el punto de vista dramático, sino desde el punto de vista musical, que a mí aquello me pareció muy interesante, porque la zarzuela es eso, la zarzuela no dejó de ser siempre una crítica social del momento que se estaba viviendo, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, habéis hecho una crítica social en clave un poco de parodia, pero yo creo que está muy bien hecha y luego musicalmente funciona y lo que es más difícil, funciona desde un punto de vista dramático, porque el problema de la ópera hoy día a veces es que se hacen óperas modernas, óperas actuales y pueden estar bien escritas, pueden tener un sustrato orquestal estupendo, las voces más o menos, ahí es donde suele estar el problema, pero aquí funciona. Y funciona el espectáculo como tal. Y a mí eso me parece muy gratificante. Yo creo que se tiene que estrenar porque, primero, porque tienes todo el derecho del mundo a que a la tercera vaya la vencida, no que haya dos sin tres. Y porque además es tan rara avis que se estrene una zarzuela en estos tiempos de la modernidad, algo que es tan anacrónico. ¿Por qué es anacrónica la zarzuela, Tomás? Pues es anacrónica porque no se hace zarzuelas de ahora. Evidentemente es anacrónica si te pones a hacer la Gran Vía, porque la Gran Vía existía hace muchísimos años, pero sigue siendo una buena música y en su época era bueno, pues una especie de crónica social de lo que estaba ocurriendo, que estaban tirando medio Madrid para la Gran Vía, ¿no? Entonces, por eso se reunían en las calles y lloraban y hacían las cosas que hacen en la Gran Vía. Pues esto es igual. Bueno, esto también supongo que tiene más largo recorrido porque la corrupción política, por desgracia, no se va a acabar, me temo. Entonces, bueno, aunque los casos sean otros, pero se van a aparecer mucho. Y de lo que dices de la sustancia dramática, tienes toda la razón. Es que, claro, no es lo mismo componer para una orquesta que componer para el teatro. Y además eso lo vemos en la historia de la música. Hay señores que no se acercaban al teatro porque era más de retro Satanás. Brahms ni se le ocurrió, ¿no? Y otros que compusieron para teatro y tenían una vis teatral maravillosa, pero que tampoco se atrevían mucho con el instrumental. Véase Puccini, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay casos en la historia de la música en que hay talento para las dos cosas. Y, ¿no? Ahí están don Wolfgang Amadeus Mozart por un lado y don Ricardo Strauss por otro, ¿no? Que son igualmente buenos en un lado que en otro.
Entonces, bueno, yo no voy a comparar con ellos, ni mucho menos, pero me interesa hacer las dos cosas y desde luego que sí tengo claro es que si hago teatro musical tiene que funcionar dramáticamente. Me haga el libreto a lo largo del amo, como en este caso, que hicimos la música y el libreto al mismo tiempo, los dos, digamos, casi a pachas, ¿no? Yo le decía, esto se canta así. Y él me decía, yo he hecho tal cosa, pues cámbiamela tal, ¿no? Bueno, pues como se trabaja de verdad con un libretista o los libretos que he hecho yo porque no encontraba quien me lo hiciera, ¿no? No porque me crea que soy Shakespeare, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, pero tú dices, la ópera ha evolucionado. La ópera, hay una ópera del siglo XVIII y una ópera del siglo XIX. Hay una ópera del siglo XX, Richard Strauss fue uno de los últimos grandes operistas, pero después vinieron otros. Vino Hense, ahora está George Benjamin, hay Thomas Hades. La ópera ha evolucionado. ¿Por qué la zarzuela no ha evolucionado en paralelo a cómo ha evolucionado la ópera, con nuevas tendencias, con nuevas formas de componer, con nuevos estilos, con nuevas maneras de decir? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la zarzuela? No, pues yo creo que la ópera ha evolucionado porque es un problema general que se da en todas partes, por lo menos en el mundo occidental de la música, y que hay muchísimos teatros en todas partes que hacen ópera, e incluso algunos de ellos que hacen óperas modernas. Pero en cambio no hay teatro de zarzuela. Teatro de zarzuela que merezca la pena en España, ¿cuál hay? El teatro de zarzuela, no hay más. Y desde después de la guerra, pues la zarzuela ha cristalizado un repertorio de unos cuantos títulos que ni siquiera son los mejores de algunos sí, pero otros no, porque son los que había en el momento que cristaliza, que es después de la guerra, y no se han hecho las nuevas, pues por esa serie de razones, entre otras, que no hay dónde hacerla. Tú Eh, imagínate que mañana estudio, yo estreno o Policías y Ladrones y que es un exitazo. ¿Y qué hago con él? Con el exitazo, ¿dónde lo pongo? En ninguna parte. Y no me van a bueno, encargar porque dirían, es un teatro oficial y tiene que venir otro, no el mismo a repetir. Pues, es así. bueno, es una obra, digamos, podríamos decir costumbrista, porque es una obra con una temática muy particular, en concreto española, de la actualidad de lo que se está ocurriendo. Pero bueno, actualmente en España tenemos muchos teatros que afortunadamente hoy no es como hace 30 años, que solamente teníamos el Teatro de la Zarzuela porque no existía ni el Teatro Real o el Teatro del Liceo. Y pare usted de contar, no había más teatros. Hoy España tiene toda una red de teatros importantes. Yo creo que efectivamente la zarzuela no se hace y no se hace bien. Y yo creo que uno de los problemas que tiene la zarzuela es porque no se han puesto todos los huevos en la cesta. Si probablemente los grandes divos y los grandes directores musicales y los grandes directores de escena se hubiesen puesto a dirigir zarzuela como se han puesto a dirigir ópera, yo creo que la ópera no estaría en el lugar que está, que estaría en otro. ¿No te parece a ti? Sí, pero bueno, el hecho es que no hay dónde hacerla. Dónde hacerla bien. Sí, hay compañías van por ahí como pueden, cuando no tienen todos los instrumentos como el piano, no sé qué, pero no es lo mismo que hacerla como se hace el teatro de la zona ahora, que se hace muy dignamente, con mucha altura, ¿no? Hombre, sí, desde luego, hoy los medios no son, y la zarzuela en este sentido en los últimos años está haciendo una encomiable labor, ¿no? En ese sentido hay que agradecer a Daniel Bianco el trabajo de renovación que está haciendo en el Sí, Teatro ¿no? de la Zarzuela, Y a todos por sus actores. rescatar títulos bueno, pues por poner nuevos títulos. Un ejemplo es el tuyo, ¿no? O sea, el hecho de que la valentía de que se te haya encargado una obra, a mí me parece que es un hecho que es insólito y que estaría muy bien y que después de tú puede haber otros, o sea, después de ti puede haber otros y que tendría que haber otros. O sea, no cabe duda, ¿no? Eso es evidente. Oye, otra cosa. Dime. Tu aspecto, tu lado de gestor. Tú durante un tiempo tuviste las riendas del INAEN. El INAEN es un instituto que nació, si no recuerdo mal, en el año 82 con José Manuel Garrido. Estaba Solana, el otro día lo comentamos aquí. 85, el 85 se hizo. 85, bueno, pues el 85 sí. Solana lleva el 82 al ministerio, pero el INAEN se creó en el 80. Exactamente. El INAEN se ha convertido en un monstruo, en un mastodonte de difícil gestión y de difícil indigestión. ¿Tú cuál crees que sería hoy la solución para gestionarla? Porque, claro, desde el INAEN se está gestionando la política cultural, el teatro, la música, la danza, de carácter nacional. Que es lo mismo que decir todo, porque en España lo privado prácticamente no existe, se encuentra en una situación verdaderamente lamentable, no tienen medios, no tienen posibilidades de desarrollo, y está la música a nivel nacional y la música que se hace a nivel autonómico o local, que yo creo que es poca y floja.
por no decir mala en muchos momentos. ¿Tú qué crees que habría que hacer ahora? ¿Cuál sería el sustitutivo del INAEN? Porque yo no sé si la reforma del INAEN es posible en estos tiempos que corren. ¿Hacia dónde nos deberíamos dirigir en esta España diversa, tan diversa de las autonomías o de las nacionalidades, como quiera que se le llame? Por dónde empezarías tú a hacer una reforma o Creo una que ruptura? pienso que el INAEN, o lo que lo sustituya, evidentemente el INAEN como está ahora hay que reformarlo de arriba abajo. Yo creo que de alguna manera habría que hacer una especie de distinción entre el funcionamiento de lo que son entidades nacionales que tienen que funcionar. Pienso en la Orquesta Nacional, pienso en el Ballet Nacional, pienso pues no sé, en el teatro, como el teatro clásico o el teatro María Guerrero, etcétera. Bueno, todo eso quizá pudieran funcionar como funcionan los museos. Funcionan autónomamente el Prado por un lado, el Reina Sofía por otro tal, aunque hay una coordinación, también hay una dirección general para los museos, ¿no? Y luego, por otro lado, pues habría que tener un organismo de coordinación de actividades donde podría estar el mismo centro que tú has dirigido y otras cosas, y sobre todo una coordinación con las comunidades autónomas. Yo ya sé que después entra la política, que eso es malísimo, y como aquí es Mengano el que manda y no es de mi partido, pues le llamó. Y en otro lado, que es de mi partido, lo hace muy mal, pero yo lo apoyo. Entonces, bueno, eso habría que solventarlo de alguna manera, pero la coordinación de lo que se hace de música en España es absolutamente imprescindible. Bueno, es que no hay coordinación de la música en España. O sea, Sin solución. no, ese es un problema. O sea, hay un problema de que No te efectivamente digo hay un ahora. Estado. Sí, ahora es que yo tampoco te oía, ahora se ha vuelto a recuperar el sonido. Que digo, España es un país muy estatalizado, no como Francia, que es profundamente estatalizado. Tampoco somos un país diversificado autonómicamente como pueda serlo Alemania, donde los Länder tienen una fuerza y una autonomía muy importante. Estamos ahí a mitad de camino, pero por un lado el Estado no adopta, digamos, la responsabilidad que puede tener y la importancia y el dinero que se gasta el Estado francés, ni nuestras autonomías tienen la autonomía, ni yo creo que el interés para desarrollar una política cultural, porque si tú te das cuenta y analizas las políticas culturales de cada una de las diferentes autonomías, pues es muy floja, es muy endeble, ¿no? Entonces, claro, cómo se coordina, cómo se gestiona todo este mare magnum que tenemos aquí, en el que en definitiva hay una cosa que se llama cultura y que esta cultura no termina de levantar la cabeza. Y bueno, un ejemplo palmario lo hemos tenido ahora, ¿no? Que resulta que pues, los músicos, con una pandemia de estas características, una buena parte de esos músicos se encuentran completamente desprotegidos. O sea, que se han encontrado en una situación de que durante 3 meses no han podido hacer nada, que no tienen nada en los próximos 3 meses y que durante 6 meses tienen que seguir trabajando, tienen que seguir ensayando, pero no pueden cobrar absolutamente ni un solo euro. Y lo mismo supongo que le pasa a los compositores. Claro, las orquestas no suenan, los compositores no escriben, a los compositores, porque esto de alguna forma se ha parado. O sea, esto, yo creo que la actividad musical, no la actividad en general, sino que la actividad creal se ha parado. Pero yo creo que en particular la actividad musical también se ha parado, ha sufrido un parón tremendo, ¿no? Bueno, se ha parado toda la actividad cultural que tiene que ver con público. A lo mejor no se ha parado el que vendan libros porque te los pueden mandar por Amazon, pero el teatro, por ejemplo, se ha parado también, como la música. En vez de todo decirle a un actor de dónde va a sacar el dinero, a pesar de que, bueno, existe, el actor tiene la defensa aún de los que tengan televisión o algo de eso, pero el músico, desde luego, está perdido, ¿no? El músico, por lo menos serio, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que el problema viene de lo mismo que hemos hablado al principio, que es que la cultura en este país no se la ha tomado en serio nunca educativamente, pero tampoco políticamente. ¿Por qué la cultura es un bien básico en Alemania o en Francia? Porque desde el Estado se la han tomado en serio y han transmitido a la población, incluso a la población que no se interesa básicamente por la cultura, pero sí le han transmitido por lo menos que es importante. Entonces, claro, el austríaco sabe perfectamente que una de las mayores industrias que tiene el país se llama Mozart. Pero aquí no sabemos que tenemos industrias culturales que podrían dar mucho dinero. Musicales o no, me estoy refiriendo en general a la cultura.
y la cultura siempre ha estado desprotegida y no quiero decirte nada a los que se dedican a ella, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo de los músicos que no están en una orquesta, por ejemplo, porque Bueno, eso es decir, no están haciendo nada y cobran. Pero de los demás, ¿no? Nadie que les va a pagar un ERTE ni les va a pagar de nada, ¿no? Y los compositores, pues ni te cuento, lo que no existen, ¿no? sí, de los demás que son casi todos, porque los músicos de orquestas, digamos, oficiales, hay 25 orquestas en nuestro país, a 100 músicos de media, estamos hablando de 2.500 músicos. Claro, pero en España hay otros muchos músicos que no son esos 2.500, ¿no? Que son los que lo están pasando realmente mal y lo que los van a seguir pasando mal en el futuro, porque yo no creo que esto tenga una solución fácil en absoluto, desde mi punto de vista. No sé desde el tuyo. No, yo creo que fácil no, porque además no sabemos lo que va a pasar. Entonces, no sé, la dependencia de la incógnita es siempre muy mala, sobre todo cuando se parte de una situación mala, ¿no? Porque nadie va a solucionar una cosa que no se sabe hacia dónde va. Bueno, tú ahora, afortunadamente, supongo que afortunadamente, porque estarás muy encantado en tu casa sin mandar. Es decir, que no tienes ninguna responsabilidad de gestión, ya no tienes que decidir nada en un centro, en la Orquesta Nacional o en el INAEN o cuando fuiste director de festivales de la Comunidad de Madrid. Entonces tú, ahora, ¿qué es lo que no harías o qué es de lo que te arrepientes que has hecho y que ahora, desde luego, no hubieses hecho en estos años que has tenido la responsabilidad de gestionar tantas y tantas cosas en nuestro país? Bueno, yo creo que no es cuestión de arrepentirse de nada porque las circunstancias son siempre distintas. Y entonces, desde el punto de vista de ahora, pues no puedes cambiar las circunstancias que fueron en otro momento, ¿no? Bueno, yo siempre he estado en los sitios intentando servir a la música en general y a la música española en particular y trabajando como un negro. Bueno, como un negro antiguo, porque no sé si los de ahora trabajan o no, pero en todo caso, Ten cuidado con ese léxico que ahora es peligroso. bueno, eso es lo que se decía antes, lo de trabajar como un negro, por eso te digo que no sé si ya sigue siendo válido. Bueno, yo creo que se refería. Oye, Entonces yo como un esclavo. ¿y ahora en qué estás? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué nueva obra estás haciendo en estos momentos? Bueno, yo he terminado justo al principio de la pandemia la obra que me había encargado el Festival de Varna, que se iba a hacer en junio y que después pasó a septiembre y que ahora ya va en junio del año que viene, porque así festivales valientes como Tú y Pésaro, no hay más que Tú y Pésaro, entonces se Bueno, alargará. también está Salzburgo, ¿eh? O sea que. Y ahora Lucerna, que dijeron que no lo hacían, ahora han dicho hace 3 o 4 días que lo van a volver a hacer. O sea que ya hay 4 festivales internacionales. Bueno, también han dicho Bueno, Santander pues y San Sebastián. Y en ahora todo caso, Perelada, que también dijo que no, ahora parece ser que van a hacer algo. O sea que la gente se va animando. Esto parece que se va animando y yo creo que eso es una buena cosa, ¿no? Que esto se anime un poquito, ¿no? bueno, porque es que habéis empezado a dar mal ejemplo, la gente sigue los malos ejemplos, claro. Sí, hombre, yo Porque creo que era un error tomar una el primero que decisión. lo dijo aquí fue nada, así que no. Oye, ¿y tú escuchas música a menudo en tu casa? ¿Te pones música? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo escucho música, no oigo música. Es decir, si estoy trabajando, pues no me gusta oír música, salvo que esté haciendo una labor de rutina. Pero si estoy trabajando, no, porque la música es para escucharla. Y entonces escuchar la música, pues sin parar todo lo demás, pues si no, no lo puedes escuchar. Entonces eso de la gente que me dice, yo tengo amigos pintores, por ejemplo, y digo, uy, yo sí, yo pinto tengo siempre puesta radio clásica. Y digo, pues no te enteras de nada o no pintas, pero las dos cosas a la vez no se pueden hacer, porque hay que dar toda tu atención a una obra de arte, si es que la consideras una obra de arte. Si lo único que quieres es un soniquete por debajo, pues te poner eso, los 40 principales, o lo que te dé la gana, o la lista de la lotería, si quieres, ¿no? ¿Y qué obra te has puesto a escuchar así, sin hacer otra cosa en los últimos días, hoy, ayer, así? Pues mira, ayer, como estoy escribiendo un libro sobre la historia de la ópera desde 1900, sobre la creación de ópera en realidad, ¿no? No la vida operística en general. Entonces hay algunas obras que yo conozco, pero que querías revolverlas a escuchar. Y que de repente te encuentras con obras maestras que tú sabías que era una buena obra, pero que son obras maestras. Ayer, por ejemplo, me he escuchado entera la Pasmavati de Roussel. Es un obrón, que no sé por qué nos lo hacen todos los teatros del mundo, a todas horas, ¿verdad? Porque es un obrón realmente, ¿no? Y bueno, pues he disfrutado muchísimo con Padmavati y otras cosas que he estado oyendo y no solo de ópera. Bueno, por ejemplo, una cosa que de vez en cuando me pongo, porque es una especie de vicio secreto y además dura 17 minutos,
es el final de la ópera Dafne de Strauss, que la gente no conoce Dafne, pero el final es de una belleza. Cuando se convierte en Laurel y está cantando la chica, bueno, es una cosa maravillosa, ¿no? Y bueno, pues también música instrumental, porque me gusta. A veces un poco de jazz, pero también me gusta. Pero más que el jazz, que a veces sí lo escucho, Bill Evans, he estado escuchando un rato esta mañana, por ejemplo, me gusta sobre todo escuchar músicas exóticas, porque además esas sí las puedes poner luego realmente por debajo, ¿no? Para hacer cosas, bueno, porque no están dentro de tu cultura y tú las escuchas de otra manera, ¿no? Entonces me gusta bastante escuchar pues largas ragas hindúes que son muy bonitas y que bueno, pues incluso trabajar con ellas, ¿no? Pero si no, música occidental de la buena, eso hay que escucharla y no hacer otra cosa que eso. ¿Y te pones música contemporánea en tu casa, un disco de otros colegas, Sí, por placer o por información? no, no, por información también, desde luego, procuro estar muy informado, pero por placer también, en ese sentido, pues son colegas que ya tienen una trayectoria o que incluso se han muerto, ¿no? Yo un autor que me pongo de vez en cuando porque a mí me estimula mucho es Jacinto Chelsea, por ejemplo, ¿no? Y tengo un gran placer de escuchar a Chelsea, ¿no? Pero Que vamos, cada, que cada vez por otra parte se escucha menos. sí, es verdad. Que tuvo una época, Jacinto Salsi, que se escuchaban sus cuartetos, que se escuchaban sus obras, pero y que a mí me parece que es un compositor Me genial. gusta mucho su obra orquestal porque parte de una línea que no es la línea ortodoxa, digamos, general del siglo XX, porque parte de una línea que va a través de Varese, por ejemplo, Messiaen, y llega a Chelsea, ¿no? Y bueno, me gusta mucho. Tú conociste y tuviste amistad con Pierre Boulez, por un lado, recibiste incluso clases de Pierre Boulez, Sí, sí, no, y, y, lleva- tam- y, sí, y también con Ligeti. Yo creo que son dos compositores diametralmente opuestos, al menos no ya las personalidades musicales, sino la obra en sí, la obra que ha dejado cada uno de ellos, siendo dos, me refiero que son dos compositores mayores. Tú has tenido la suerte de conocerlos, has tenido la suerte, no, creo que a Boulez de tratarlo mucho y a Ligeti no sé si lo has tratado mucho, sí, pero desde sí, luego he tuviste la tratado, oportunidad. y Sí, además te puedo decir a otros también muy diferentes, por ejemplo, he tratado muchísimo a Lutoslavski, por ejemplo, Lutoslavski, que fue un proscrito en ¿no? un Y que momento. además era un hombre que era mucho mayor que yo, pero tuvimos una real amistad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que no es incompatible que te guste uno y te guste el otro también, ¿no? De la misma manera que te pueden gustar muchos compositores del pasado que son diferentes. No, yo no me refiero a que te guste uno u otro, es decir, es lo mismo que por un lado puede interesarte Alban Berg y por otro lado Richard Strauss. Fueron dos compositores de estéticas muy distintas, que evidentemente cada uno dentro de su parcela fue un genio, hizo una labor absolutamente increíble. Pero yo creo que ese mundo de Boulez, que hoy sigue siendo un mundo duro de escuchar una buena parte de la obra de Boulez. No me refiero a Boulez, tiene mucha obra y tiene una obra muy diversa, pero como que la obra de Ligeti es un compositor que lo estamos notando más cercano, que se está programando más, sobre todo la obra de cámara de Ligeti, muchas de la obra sinfónica de Ligeti, y en cambio como que hubo un cierto hartazgo de la obra de Boulez y que ahora Boulez está como un poco desapareciendo de los atriles de las orquestas y de los atriles de los instrumentistas. ¿Tú no crees que hay algo de eso? ¿Por qué? ¿O es una visión mía quizás equivocada? No, es que hay un tipo de obra que circula, es más difícil de circular que otras. Ligeti, por ejemplo, pues tuvo un gran acierto con los estudios pianísticos, que hay muchísimos pianistas que los tocan, incluso pianistas que no tocan habitualmente música actual, ¿no? Y cambió Boulez, pues para meterse entre pecho y espalda la segunda o la tercera sonata tienes que echarle verdaderamente valor y el público para escuchárselas también. Entonces, yo diré que eso pues circula mejor. La obra de Ligeti tiene sentido y no me parece ni que sea ni mejor ni peor, que es distinta. Y lo mismo ocurre, pues no sé, tiene conciertos como el de piano, como el de violín, como el de violonchelo, que funcionan. Y Boulez, en cambio, tiene obras más especiales que las orquestas pues tienen que hacerlas de una manera muy especial, pero una obra como Plis el Pli, por ejemplo, que es una belleza extraordinaria y se hace menos, evidentemente que se hace menos, pero también se puede hacer por bases, porque si hace solo Don o si hace solo las impresiones de Mallarmé, pues es una maravilla y también lo puedes hacer, ¿no? Y gustar de ellos. No, yo creo que son dos grandes compositores que son muy diferentes, que su circulación también tiene que ser diferente, pues hecho, y que pues no pasa nada porque nos gusten los dos.
No, no pasa nada. A mí me parece que es muy enriquecedor. No que nos gusten los dos, sino que nos gusten esos dos y otros muchos más, ¿no? Pero si tú tuvieras que elegir, ponte que ahora te tuvieses que, que, que exiliar, que te tuvieses que llevar una maleta en la que te tendrías que llevar todos tus recuerdos, la poca ropa que te quede para o que puedas utilizar, y que únicamente te dejasen llevar 3 discos o 3 partituras. Tú tienes la gran suerte de poder coger una partitura y leerla. ¿Qué 3 obras te llevarías? No a una isla desierta, sino a ese mundo imaginario en el cual no te tendrías que ir desprovisto de equipaje. Bueno, si no hay más que tres, que es una elección un poco pobre, pues yo te diría que me llevaría un Bach, eso seguro, y un Stravinsky también seguro. Y el tercero oscilaría, pero probablemente fuera un Debussy. Bueno, está bien, es una selección. Hombre, digo 3 porque si evidentemente el equipaje no puede ser muy grande, pues no te podrías llevar muchas más, pero claro, solamente 3. ¿Y te llevarías algún libro? ¿O qué 3 libros? Porque tú eres un buen lector, eres un hombre que te ha gustado mucho leer, que has escrito mucho, pero luego yo sé que eres un hombre que lees habitualmente y que estás interesado en... ¿No? Y este encierro lo he aprovechado también para leer muchas cosas. O sea que, Por eso, el encierro te ha venido. ¿En qué libro estás ahora? ¿En qué andas? pues acabo de leer un libro de Agatha Christoph, de la cual había leído muy poco, que me ha parecido extraordinario y una de las cosas más crueles y más despiadadas que he leído en mi vida, que es una historia de dos gemelos durante la guerra y que es el primer libro de tres. No he leído más que el primero todavía, pero desde luego voy a leer los dos siguientes porque me han fascinado. Pero en fin, lo que me preguntaba es que tres me llevaría. El primero, desde luego, el Quijote, porque el Quijote da para todo y además te lo puedes leer por capítulos y no pasa nada, no hace falta que te lo leas seguido. Y bueno, y además, como el gordito, pues en fin, lo aprovecho. Y además tú has escrito una obra sobre el Quijote, o sea Sí, que te ha interesado tanto que has llegado a escribir una obra sobre la figura del lo he Quijote. resumido osadamente en hora y pico en teatro. O sea que... Teatro musical, efectivamente. Y a ver, el Quijote es uno y los otros dos. Bueno, yo te diría que de los Bueno, clásicos. más que igual libros, un libro de un escritor, me da igual el que sea, ¿no? ¿Qué escritores te interesan? Bueno, me interesan mucho los compositores, decimos los compositores del pasado inmediato o del pasado lejano, ¿no? El pasado inmediato, entendido por ejemplo, siglo XX, me interesan mucho los americanos, me interesa mucho Faulkner, me interesa mucho Scott Fitzgerald, me interesa Hemingway, bueno, pues todos esos, Wolfe, me interesa muchísimo también. Y luego, pues me interesan ciertos compositores, perdón, escritores ¿Escritores? maneja mucho el estilo en su lenguaje. Por ejemplo, Proust es un poco como el Quijote, puedes leer cualquiera de las novelas del tiempo perdido y también pues, funcionan solas, ¿no? Quiero decir, independientemente de todo el inmenso terreno que hay ahí. Y luego, pues, no sé, me interesan como escritores de muchos tipos. Bueno, eso es como todo. Hay épocas en que hay un tipo de escritor que te interesa más, otro te interesa. A ver. Pero bueno, yo soy un lector que lee de todo y en desorden, además. O sea, que te quiero decir que, bueno, a lo mejor mañana estoy leyendo una extraña comedia que he descubierto por ahí de López Vega y que no conocía, y pasado estoy leyendo un libro de poemas de una rusa que acaban de traducir. Entonces, yo leo de todo, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando. Ya llevamos 40, casi 38 minutos de conversación. Y una pregunta, ¿qué te gustaría ser de mayor, Tomás? Bueno, muchas cosas. Pero de mayor me gustaría llegar a ser mayor, porque la verdad es que no he llegado todavía a serlo. Y bueno, me gustaría llegar lo más lejos posible trabajando en plenas facultades mentales. Las físicas pues se van perdiendo, pero las mentales sí me parecen importantes. Y por otro lado, pues te diré que incluso con esto del coronavirus y con todas estas cosas, pues yo he descubierto algo que ya sabía, que es que no le tengo ningún miedo a morirme, que estoy preparado incluso si es mañana, ¿no? Pero que no tengo ninguna gana de morirme tampoco, con lo cual, pues mientras dure las fuerzas, pues ahí seguiré adelante. Y sobre todo, lo que más miedo me da es la cabeza. Yo no
En fin, yo le pido a quien sea que no me dé una demencia senil ni cosas de esas. Que me muera de lo que sea, pero no de eso. Bueno, yo creo que lo mejor es que sigas con nosotros. A mí me parece que gente lúcida y gente inteligente y gente culta y gente interesante, desafortunadamente no hay tanta. Yo creo que Tomás Marco se encuentra en ese grupo de gente interesante desde muchos aspectos, por muchas razones, y de esos intelectuales que, bueno, pues que desafortunadamente yo creo que cada vez tenemos menos. No es que sean pocos, pero yo creo que efectivamente que no se reproducen con la misma velocidad que desaparecen. Yo quiero agradecerte, Tomás, que hoy hayas estado con nosotros en este encuentro, estos encuentros que ha propiciado Scherzo. Yo te deseo sobre todo mucha salud, que creo Sí. que es muy importante, y lo más importante, que tu cabeza siga tan lúcida, que tu pluma sea y siga siendo tan ágil, y que, bueno, pues que nos sigas deparando obras como las que estás haciendo, sobre todo en la pequeña forma, esos cuartetos de cuerda, que creo que los cuales los compositores, sobre todo, os centráis y en la época más de madurez, y yo creo que los dos últimos cuartetos que yo he oído tuyos me han parecido en ese sentido sensacionales. La pequeña forma yo creo que es la gran forma, sobre todo para la gente que es capaz de concentrar en la pequeña forma toda esa sabiduría y toda esa experiencia. Pues eso, Tomás, muchas gracias por estar aquí. Espero que no tengamos que encontrarnos por el desconfinamiento, sino que podamos encontrarnos por la apertura total En y la que nueva normalidad. en la nueva normalidad, y que, bueno, pues que Scherzo se le ocurra seguir haciendo este tipo de encuentros fuera del desconfinamiento total, que podamos disfrutar y que incluso esto lo podamos hacer igual en la terraza de un bar o en un sitio que no sean nuestras respectivas casas. Bueno, pues muchas gracias. Yo Pues solamente quiero a decir ti, Alberto, y nada, a vuestra disposición siempre. y únicamente anunciar que el próximo encuentro será el próximo miércoles 3 de junio, y que vamos a tener con nosotros a la violista Isabel Villanueva, una de nuestras más interesantes jóvenes intérpretes de un instrumento raro, porque no hay tantos violas por el mundo, con lo cual ya es un poco raro que alguien quiera ser viola, y que Juan Lucas, el director de la revista Scherzo, será el coprotagonista de este encuentro. Y bueno, pues a todos vosotros, a todos ustedes, daros las gracias por estar otro rato más con nosotros. Y Tomás, gracias, que sigas tan bien, que sigas tan Muchas lúcido. gracias. Y espero que nos veamos pronto, pero ya cenando en un restaurante y viéndonos y disfrutando de un buen chuletón, ahí como los de tu Y si pueblo. es una normalidad, mejor. Y si es de la nueva normalidad, No de la... el nuevo chuletón de la nueva normalidad. Yo creo que eso Eso. puede ser interesante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y Vale, y buenas hasta tardes. luego. Chao. Adiós.